Bueno, pues tiempo ya de tertulia para rematar la información de este día, que ya han visto, viene cargadito de política y de presentaciones. La de Marcos Vergaz, ojito, ya lo han visto antes y lo hemos hablado incluso con él, ¿no? Ojito, porque era una plaza importante, Nazaret, un lugar tremendo, ¿no? Y la verdad que pintó fenomenalmente bien para ellos, obviamente. Digo, de política, yo creo que puede que sea el último viernes ya de este mes, incluso, es el primero, pero el último que no sea campaña electoral, porque me da que el próximo viernes ya empieza la campaña electoral, digo por si tienen algo que hacer, irse de vacaciones o algo. Bueno, vamos a saludar a Paula Delgado, que sigue con nosotros, a Domingo Rivero, que se incorpora del Magazine. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y a Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes. Es así, o sea, ya el último viernes libre. Y lo que no sé, Jaime, es que la campaña creo que arranca a las 00 horas. De un jueves para el viernes. Del jueves para el viernes. Normalmente suele ser así, de un Solía jueves para el viernes. así, ¿no? Sí. Entonces, sí, sería Viernes ya es campaña, viernes ya... otro viernes campaña, otro viernes campaña. Y fin de campaña el mismo. El último viernes también campaña y fin de campaña. Y a votar. Porque a las 00 horas, Ya. o sea, a las 23:59 sería el último momento donde puedes pedir el voto. Y a las 00 horas, Se acabó. Exacto. rían para el pueblo. Eso es bueno porque hay gente que pone que las cosas muchas veces dicen que los fuegos artificiales serán a las 24 horas. Dicen, bueno, se puede decir porque el día tiene 24, pero normalmente ya es El 0, 24 0,1 ya es Eso sí, la 24. la hora cero. La 24 y 10. Antes, en la época aquí de los grandes mítines, que 24 llegaban y 10. el mismo día ese hasta las 12, miraban el reloj, hasta para las 12 menos 5, acuerdo. decir hay que votar y después ya metían la fiesta con verbena o con música. Y en la radio se compraba la última cuña. Sí. La última cuña de las 11:59 voy a decir algo que no tengo por qué estimular el voto, pues no existe. Imagínense, vota CDS, ¿vale? Sí. Pues te compraban la cuña. La última. Ya quieres. Y esa es la última que salió. A las 29, a las 24, a las 23:59, Sí. por ejemplo, vota CDS, vota Chimpún, y se acabó. Pepito Pérez. Y tú cerrabas la radio con la última cuña. Ahora, ya lo hemos dicho alguna vez, alguien tiene que dar una vuelta a todo esto de la normativa electoral de campaña y pre-campaña, pues porque no tiene ningún sentido con las redes sociales. Ahora, por ejemplo, hay gente que quiere comprar espacios electorales, como dice Alberto, utilizando todavía aquel viejo pensamiento, el último día. No, mi espacio electoral, el último día y tal. Bueno, bien, parece perfecto, pero es absurdo. ¿Por qué? Porque en los medios como es la televisión o los digitales, ya al día siguiente lo tienes que quitar. En cambio, si compras el primer espacio, lo puedes repetir, porque siempre repetimos contenidos a lo largo de los 15 días, ¿no? Sí, pero incluso ni eso, porque sabes que en el Facebook te van apareciendo a veces, tú entras y no te aparece el del mismo día, te aparece de 3 días anteriores, Sí, con lo que tú el sábado perfectamente te puedes ver un anuncio, porque eso va a ser... Hombre, se lo dirá, creo que con Facebook también ya hemos quedado porque ya estaban poniendo publicidad, pero ¿tú te crees que a Facebook lo van a controlar o las redes sociales? Van a hacer lo que les dé la Aparte, gana. yo creo que eran historias que eran para equilibrar otras cosas, eran otros tiempos, eran los años 70, querían tenerlo todo muy controladito, que en los gobiernos autónomos... Hoy por hoy, yo creo que en Estados Unidos se hace campaña, tú estás pidiendo el voto mientras la gente vota. Sí. O sea, en Estados Unidos el tío va vamos a suponer que yo soy del partido X, el que sea, partidos que no se representen aquí, ¿no? Para no nombrar ninguno. Imagínense que yo soy del PNV, pues voy a mi colegio en Vizcaya, voto y a la salida hago un mitin allí. Bueno, eso es impensable aquí. No, aquí ha sido bastante peor algunas veces. Aquí ha habido políticos que han votado por la gente. O sea, le han dicho a las señoras mayores, traiga usted el DNI, no se preocupe, que yo ya le voto por usted. Vengan conmigo al colegio, claro, porque tiene que hacer acto de presencia a la señora. Y lo van a hacer también. Yo la llevo en el Mercedes y llegamos al colegio. Y en guagua. Y yo ya, Y no se preocupe que ya le voto yo por usted. Eso pasaba aquí, que son más que hacer campaña. Pasado no, va a pasar. También. No, y después está el tema de los colegios electorales, que tú no puedes poner a 200 metros un cartel de vota cualquier partido, ¿no? A 300 metros
Es que ya hoy día todo ese tipo de No, eso cosas ya no, que son aquí absurdas. la que debuta Pero es sin em- Paola. Bueno, debutar votando no, ya has votado, claro. Sí, sí, Faltaría claro. más, ¿no? Sí, hombre. Hace 4 años ya era mayor de edad, menos mal. Siempre que me ha tocado además, sí. Sí, no, yo agradezco toda esta formación porque ya lo he dicho muchas veces, es mis primeras elecciones trabajando desde el punto de vista profesional y bueno, pues veremos qué es lo que pasa en este caso. Sí que es cierto que yo iba a decir una cosa que no sé si lo ibas a mencionar o no, pero a mí me está llamando mucho la atención porque hablábamos antes, bueno ahora, del tema de los mítines y las redes sociales y demás, que está cambiando todo, pero al menos en lo que son las presentaciones, yo no sé si ha sido así otros años, no he estado tan al tanto porque he estado fuera, pero en lo que son las presentaciones se están llenando muchas de ellas, con lo cual yo veo mucha gente que sigue optando por ir a escuchar y a ver y a... No en era fin, tanto, ha habido un... Bueno, Alberto Domingo tiene más memoria que yo de todas estas cosas, pero hasta donde yo creo recordar, y me las he gozado todas, pero es que soy así, hay cosas que lo que no le doy demasiada importancia, no me lo llevo conmigo y no me acuerdo, es así. Hubo una época que se dejó de hacer, había grandes eventos, casi la vara de medir, eso me acuerdo perfectamente que utilizábamos los periodistas, era el Teatro Cine Atlántida. Ese era el termómetro. Me acuerdo perfectamente. Ese era el termómetro, o sea, lo ha llenado, medio, 3/4, no cabía la gente, ese era el termómetro. Después dejaron de hacerse esos actos multitudinarios, ¿no? Al menos hace 4 años... El mundo en el que hemos vivido se ha ido descolocando del 15M, ¿no? El 15M era la antipolítica, los scratch, entonces veníamos como de una sensación de desasosiego cuando vivimos la crisis financiera, lo mal que se portó Europa con los países mediterráneos. Aquello no tenía nada que ver con Zapatero ni nada, aquello fue la financiación de los bancos alemanes a costa de la deuda alemanes, holandeses, entiéndanme, centroeuropeos. De los PICs. Exactamente, de los PICs. Que encima, fíjate tú, nos llegaban cerdos en el fondo. Ya te digo directamente. Es que claro, entonces los países centroeuropeos nos hicieron el truco del almendruco en el momento que se quitaron los tipos de interés a los precios que ellos y permitieron que los países se financiaran directamente y no su banca, se acabó la crisis. O sea, la crisis del 2008 se estiró en España hasta bien entrado el 2011 por una sencilla razón, por la injusticia que hicieron esos países con los países mediterráneos. Dicho sea de paso, claro, veníamos de un sitio donde en plena crisis te subían los tipos de interés, entre comillas, te robaban las casas, los bancos se parecían impunes. Mientras a ti te quitaban la casa, Mariano Rajoy crea un banco que era el Banco Malo, donde se meten todas las casas, entre comillas, quitadas, no son quitadas, embargadas, y de repente ahí sí pone dinero el Estado. No me pone dinero a mi hipoteca, pero sí le pone dinero a la... Fue todo un disparate de tal magnitud que generó un rechazo muy serio de antipolítica a las instituciones financieras europeas. Ese fue el caldo de cultivo del Brexit, porque fue todo tan injusto que la gente empezó a plantearse, llegaron a ser tan bestias los centroeuropeos que estuvieron a punto de romper Europa. De hecho, Tsipras en Grecia y tal. Entonces, todo eso se ha ido normalizando. La crisis de la COVID, tengo que decir que Pedro Sánchez la resolvió increíble cuando dijo, ¿cómo? Que vamos a volver a las guarradas de ustedes. Yo me levanto y me marcho. La excepción ibérica con el tema de la luz, varias cosas, fondos europeos que han venido, los fondos Next Generation, la falta ya hemos venido aquí, un español también trabaja. O sea, los españoles no le están regalando el dinero. Sí, no, y fíjate, el transporte público sigue siendo gratuito, Exactamente. Ha habido muchas facilidades. Sí, pero me refiero que ya no es, el español ya no va allí a complejo, no. Yo tengo un gran país, y entonces yo creo que la crisis de la COVID ha reforzado en una parte también a Europa, y esa antipolítica... El apego y la credibilidad. Y esa antipolítica que empiezan a hacer a partir de septiembre del 2008, que es cuando quiebra Lehman Brothers y se vuela por los aires el sistema financiero, se ha ido atemperando, y yo creo que volvemos a un escenario más parecido al que podrían haber sido las elecciones, si lo hablamos en términos nacionales, las elecciones del 2001, que las elecciones, acuérdense lo de los atentados de ETA, que después empezaron la parte esta cutre de Aznar diciendo que habían sido los etarras, cuando hasta los servicios secretos de la CIA, de todo el mundo sabíamos que eran... Bueno, todo aquello que generó esa antipolítica, yo creo que se está reconduciendo de manera maravillosa
hacia un punto otra vez democrático normal. Mira, pues está el tío del PSOE, lo digo porque estaba Marcos Vergá, dando un mitin en Teguise. Pues vamos a verlo. Es que yo lo digo, yo le decía... Hay gente que está repitiendo mítines. Exacto, es que justo eso iba a decirte, porque Voy me al he del fijado, PP también. me he fijado en algunas caras. Pero son los más listos. Me he fijado Bueno, en algunas claro. caras, y tienen todo el derecho del mundo, y me parece además muy bien que claro, vayan. sí, para contrastar, es que... Exacto, Después porque va a hay votar muchos por uno de indecisos, ellos. hay mucha abstención y al final todo esto conviene, evidentemente. Y además yo lo mencionaba como dato positivo, evidentemente, y por irnos Claro. a un escenario más insular o incluso, como decía antes, municipal, porque me queda más cerca ahora mismo, haría que encima de todo lo que ha ocurrido en este mandato, de todo el hartazgo que yo, al menos era lo que veía por parte de la gente del municipio, y que a pesar de eso se hayan llenado todas y cada una de las presentaciones, insisto, muchas de ellas, porque me he fijado, con las mismas caras, para ver, para comparar, para contrastar, que todavía haya esas ganas y en fin, esa actitud por parte de la población, creo que es algo desde luego Pero yo- positivo. Muy, muy Pero positivo. yo Me parece espectacular. No he ido a ninguno, pero hay garbanzadas al final, porque eso también es Yo creo que fundamental. no está yendo. La de Quitando- Coalición En Canaria algunas fue sí lo ha previo. habido. Coalición Canaria tenía una trampa porque al parecer, según han denunciado, yo no. Previo había un acto para personas mayores en el complejo con meriendilla y tal, y las guaguas de retorno Salían más tarde, salían casualmente. casualmente al final del acto político. Entonces, si esto buscaba aquí, en este páramo, pues me voy dentro de Socao a sentarme ahí, ¿no? Porque claro, Algo es En que algunas hubo sí una ha habido época en comida. el que el mitin político iba ligado a garbanzadas y a Siempre. comida. Sí. Yo recuerdo- Y el que hacía más, también se medía bueno, las cocinas que tenían los Yo partidos recuerdo políticos. el final de campaña del 2003, creo que fue, que era, lo celebraba el PIL por la parte del reducto al lado del Cabildo, con un concierto de no me acuerdo quién. Y Coalición Canaria lo celebraba en el otro lado, en el lado donde el Molino Azul, en la zona de la esplanada esta, bueno, no me sale ahora. Puerto Nao. En Puerto Nao, gracias Jaime, me había atacado, en Puerto Nao. Y entonces eran contando unos a los otros, y Coalición Canaria me acuerdo que cerraba con Hombre G. Además, a mi mujer, que éramos novios en aquella época, le encantaba Hombre G, a mí yo... No, pero así que nos tuvimos que ir a Hombre G. Entonces, y era 2 conciertos al mismo tiempo, y yo recuerdo con el coche ir a ver quién tenía más gente y quién no, ¿no? A ver... Ya. Claro, hombre, pero eso también hacía un poco trampas al solitario, porque si yo hubiera traído los Rolling Stones, tengo 100.000 tíos. No, di más para un cierre de campaña, para aglutinar tanto a la juventud cuanto a las personas mayores, metió en el mismo lugar, en la ciudad deportiva, Me acuerdo, fui yo. Los Inhumanos y el Fari. Y el Fari. Digo, ya estamos. Y, fue Bueno, y yo creo que ha sido el primer concierto multitudinario pero- que se ha celebrado en Lanzarote. Y Ganó el Senado con más del 60% Claro, de pero- los votos. y pero multitudinario después- es tampoco, vamos. Pero creo que al final el dinero ese venía de algún lado, ¿no? Para Bueno, pagar. sí, todo. al No, final- vinieron gratis. todo el Bueno, dinero ya viene- todo esto, a ver cómo empieza la campaña oficialmente, la campaña electoral, porque yo no sé si es percepción mía o es precisamente porque es la primera vez y en otras veces ha sido similar, pero yo la veo un poco calmada y tranquila, de No, momento. todavía no ha arrancado, prácticamente Yo nada. sé que no ha arrancado, pero... Muy calmada y muy tranquila. Bueno, ayer fue, no, ayer tuvimos aquí con Martín Espinosa aquí, ayer Sí, claro, ayer mismo. sí. Es que no caí en una cosa, me hizo caer Francisco Martín Espinosa, ya lo dijimos ayer, lo digo porque los que Hiciste no la nos- reflexión en alto. Sí, no nos vieron ayer y Alberto que no estaba, domingo, es presidente nacional del PNC, Kiko Martín, presidente de Tocán del PNC, desde el año pasado, desde marzo del año pasado. Bien, el PNC estaba unido a Coalición Canaria en una federación, Coalición Canaria-PNC, una federación. Entonces, dice, bueno, han acabado separándose y dice, ¿habrá motivos? Habrá 1000 motivos. ¿Han tenido que tragar como cualquier relación? Pues sí, pero es que ayer le dijo Paula, pero ponme un ejemplo, porque estás hablando aquí de mala... Ponme un ejemplo. Entonces Kiko Martín dijo, te voy a poner uno muy cercano que además todos conocemos. Yo soy el presidente nacional del Partido Nacionalista Canario, del PNC, y también negocio el convenio colectivo de los centros turísticos para mejorar las condiciones laborales. Y tengo a un socio de mi federación insultándome continuamente, a mí y a los trabajadores a los que les hemos mejorado las condiciones laborales. Ese episodio... claro, nos había pasado un tanto desapercibido. O sea, Esa imagen. el presidente canario del PNC y el presidente de facto de Coalición Canaria en Lanzarote, como tú a veces lo has nombrado, Pedro Sanginés, socios, hermanos, amigos, de la misma federación,
pues en San Ginés, machacando todo lo que hacía el presidente del PNC nacional. Pues esto Y no, le da igual. Sí, no habíamos caído en eso. Bueno, no, igual no tú había sí, caído, ¿no? me parece muy interesante. Y nos sirve para contextualizarlo más. El PNC es la base ideológica del nacionalismo en Canarias. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de que Coalición Canaria podría pactar en Madrid con el Partido Popular y con Vox, a partir de ahí, la gente del PNC prefiere prenderle fuego al partido que seguir más adelante, ¿no? Sí, sí. Entonces, Ha sido- y también responde un poco a lo que tú estás diciendo. La imagen del PNC, de esa foto que me acabas de contar, es de el presidente del PNC, una persona comprometida con el trabajador en Canarias, sí, sí, lo dijo así. ¿verdad? y Pedro Sanguinés, un tío de derecha, apretando a los trabajadores. O sea, es que, y aquí ya no me estoy metiendo Pero- con la corrupción de Pedro Sanguinés o no. Y los dos sino, dentro de la ¿entiendes? misma federación, los dos Y cabezas casan, visibles de la no federación. casan, no Es casan. lo que dijo, dice, No cuando casan. existen huelgas y existe el tema de los sindicatos y demás, dice, No mínimo, casan. mínimo que ya no lo hacían, respetarlo, mínimo. Y luego ya intentar, No pues casan. llegar a De todas consensos, formas, a también tú eres un consensos, partido de diálogos. También hay que derecha hoy decir que en el día. PNC ha sido bastante De ahí hablaba residual de- en las listas de Coalición Canaria, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, eso, que y no- él lo confirmó además. Que no ha y lo- sido un partido que tampoco haya tenido ese peso para mover a Coalición Canaria de algún lado o de otro. Es decir, si Ah, Coalición por eso Canaria no se para y decía... ya está. Claro, no, pero Coalición- claro, el problema ha ido... Porque es Yo creo que a Coalición Canaria le ha interesado mantener esas siglas por vender precisamente el nacionalismo canario. Claro, al final sí. Por decir, no, el Y PNC Coalición partido... Canaria fecha de hoy no es nacionalismo, es regionalismo, si tú quieres. Entonces- El costumbrismo es un Bueno, partido de derecha tradicional de toda la vida, quitando a un reducto que son lo que les queda de izquierda, que son los majoreros, que Asamblea Majorera sí es un partido de izquierda, pero es un partido de derechas de toda la, no te estoy hablando de ultraderecha ni golpistas, no me malinterpreten por un insulto No, lo que pero estoy son- diciendo. Y queda muy poca gente de izquierda. Cuando yo terminé la carrera, que por cierto tuvieron un compañero aquí de tertulia me refiero aquí, Jesús Cintora, cuando terminábamos la carrera todos nos íbamos a buscarnos las garbanzas. Cuando yo vine a Lanzarote, Coalición Canaria, un partido de izquierda, en donde Pedro de Armas y Juan Carlos Becerra casi no casaban. Mario Pérez era un tío de izquierda, Luis Morales era un tío de izquierda, Manolo Fajardo Feo era un tipo de izquierda. Bueno, pero porque también los dirigentes regionales en Era aquella ICANN. época era ICANN, era En José esta Carlos provincia, Mauricio, aquí Pepe estaba Carlos Juan Antonio de la Mauricio, Hoz Juan Antonio, también, Basilio Tejero, o sea, era un... todo, era un partido de izquierda, básicamente. Y la llegada de Pedro Sanguinés supuso un giro hacia... Marciano Acuña supongo que sigue siendo de izquierda, pero la entrada de Pedro Sanguinés supuso un giro del partido hacia posiciones de derecha. En Pues- Lanzarote También te digo, la paciencia que ha tenido esta gente, si es como lo cuenta y viene desde tanto tiempo se han atrás. dejado también comer, ¿eh? Pero Han claro, tenido pero que tragar, que alguien diga, a ver si de aquí alguien sabemos, de la lista del Ayuntamiento de Recife, ¿quién era del PNC? Sí, iría al 10. ni sabes quién En es. el Cabildo Sí, de la chica Lanzarote. esta que dijo que iba ahora. Bueno, de todas formas, el PNC en Lanzarote ha sido, nos lo recordó ayer Kiko, hablando, como siempre, de la mala memoria. El PNC en Lanzarote fue el único lugar donde se rebelaron contra digamos, los acuerdos con Coalición Canaria. Aquí presentaron listas en Observando. solitario en el 7 y en el 11. Sí, señor, conservando. Sí. Y sacaron 600, 700 votos. Vamos a ver, el PNC para Coalición Canaria, ¿qué le va a quitar? 5.000, 10.000 votos en toda Canarias. Si es que no llega. Pero vamos a ver, el PNC ahora mismo en Lanzarote, hemos entrevistado al presidente del Aquí, PNC. pues, sí. Sí, pero ¿Hemos entrevistado a algún concejal del PNC en estos 4 años? ¿Ha habido alguna nota de prensa del PNC diciéndole, oye, nosotros de Coalición Canaria no estamos de acuerdo con eso? Es decir, que también el PNC ha tenido mucha culpa. Porque, O ha que sido yo fiel. sepa, O ha sido fiel. Hombre, pero una cosa es ser fiel y otra cosa es ser sumiso, ¿no? Y yo creo que en este Es caso... verdad que siempre todas las notas de prensa de Por eso Coalición digo lo de Canaria la eran paciencia. CC-PNC y nosotros mismos no hacíamos caso. O sea, Claro, por eso. simplificábamos Pero que siempre ellos tampoco con han PNC, hecho por con- decir, oye, Biosfera, oye, mira, tenemos este tío, llámenlo porque nosotros tenemos que puntualizar algo, ¿no? Es decir, no, yo lo que. Por eso creo decía que- yo lo de que es mucha paciencia, demasiada. Lo diría. que- claro, lo sí, que pero te- eso yo creo que ha sido culpa de ellos también, ¿eh? Lo que te quería comentar es que el PNC en esta provincia era ICANN, básicamente, y el PNC en la otra provincia, que es la de Tenerife, en el entorno, si quieren, de la Universidad de La Laguna,
con Ramos. García Ramos. Con García Ramos, muy amigo de mi padre. Entonces, eso era la parte ideológica que sostenía a Coalición Canaria en la provincia de Tenerife. Entonces, aquí nunca tuvo ese arraigo porque estaba ICANN, por lo que hemos explicado. Entonces, si el PNC ahora mismo se encuentra que siguen siendo una marca nacionalista, yo es que prefiero marcharme que ver a mis siglas pactando con Vox. Bueno, estaba Betancor, si soy ¿no? del PNC. Claro, se presentaba por PNC, ¿no? Pablo Betancor, Servando Pérez, que ahora está en Nueva Canarias. Siempre tenían sus 600, 700 votos. Claro, pero que yo creo que en las dos últimas elecciones que yo creo que se han dejado ir. Es que el ADN nacionalista de Canarias está en el PNC. Es que o sea, cumple 100 años dentro de poco. Son no sé si utilizar la palabra autodeterminación, pero sí de máximas cuotas de autogobierno, seguro. O sea, en su día autodeterminación. Sí, creo. Pero yo estoy un poco conmigo en eso. Es verdad que si precisamente tú crees no, porque ha sido así, está en la hemeroteca, se sabe y se conoce, que tienes ese poder y que realmente la marca nacionalista, el nacionalismo, eres tú como identidad propia y que otros ya no están pues actuando de esa forma, yo también diría, oye, yo creo que tengo suficiente poder, yo me marcho, yo aquí no pinto nada y ya no se está luchando por lo que yo establecí esa confluencia, con lo cual... Fíjate la importancia de la marca PNC, porque dices tú lo que ha hecho Mingo. El PNC es, en cuanto a representación pública, mínima, residual. Sí. Un concejal aquí, otro allí, no sé cuántos y tal. Es Sin embargo, Coalición Canaria ha intentado que el PNC no se presentara a las elecciones. Claro, porque por mínimo que sea, le quita votos. Algo tiene que haber. Y no solamente eso, claro. que los partidos no se hacen solo con votos, los partidos se hacen también insuflando otras materias. Por ejemplo, imagínense que en Nueva Canarias ahora llega a un acuerdo con el PNC y empieza a inflamar la parte nacionalista con el PNC de su lado y empiezas a tener pues académicos que empiezan a hablar de ti. O sea, es un punto estratégico importante. No, la vida no es solamente cuántos votos tengo y por lo tanto esto es lo que valgo, son proyectos a largo plazo. Pero y aparte, Alberto, por hablar de ahora, en cuanto a la trayectoria que lleva Coalición Canaria, en el sentido de que cuando tú ves tantas rupturas, tanta explosión dentro del partido, o bien ruptura de pactos, o bien rupturas dentro del propio partido y demás, ahora también con lo del PNC, oye, pues a lo mejor tú estás fallando en algo, ¿no? Y eso también se ve desde fuera, evidentemente. Es que, Paola, vamos a ver, si eres un tío del PNC y te crees un nacionalista convencido, o sea, que es que Pedro Sánchez estaba sustituyendo a Manrique por Decaire. O sea, es que todo lo que ha hecho Coalición Canaria no lo hace el PP. O sea, el PP, que es un partido nacional, que todos sabemos que es un partido legítimo, libre, democrático y requetén, no hay ninguna discusión, pero todos sabemos que es el partido de la bandera española. Yo creo que eso, vamos a discutir eso tal. Es que las cosas que ha hecho en el ámbito del trato con los trabajadores, en el ámbito de me importa bien poco las tradiciones de Lanzarote y tal, que ha hecho Coalición Canaria en Lanzarote, y eso súmalo en el resto de la isla, quitando los majoreros, que asambleas majoreras es otra cosa, no lo firma ni el Partido Popular. Esa orgía de banderas españolas, de ejército, de paracaidismo, de Guardia Civil, todo, entes todos absolutamente respetables. Todos, la bandera, la Guardia Civil, el ejército, faltaría más, pero tengo que explicarlo por si acaso. Pero que todo eso vinculado a Coalición Canaria, que al día siguiente te va a poner la bandera de las 10 estrellas verdes. Ya la estarán preparando, va a ponerla ahí ahora. En las rotondas, hace que la gente diga, ¿cómo? Se queda un poco descolocada. Se desvirtúa el mensaje, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, venga, que... ¿Que tienes una última hora? Pregúntale a Alberto que cómo va lo suyo con Gladys. Sí, es que resulta... ¿Hay algo crónica rosa o cómo va eso? No, es que resulta que me pasó ayer en el programa de radio que parece ser que Gladys está indignada o se ha quejado de que no interviene en Radio Lanzarote, así como si fuera una contertulia más, ¿no? ¿En calidad de qué? Esa es la cuestión. Entonces, yo les pediría, yo no me meto con otros compañeros que hagan lo que quieran hacer en sus televisiones, en sus radios y en tal, pero yo le pediría a los oyentes que se pongan en las teles y en las radios nacionales. O sea, los contertulios de las tertulias no suelen ser condenados. O sea, esta mujer está condenada por 2 delitos, a lo mejor se le puede hacer una entrevista. ¿Qué le parece a usted sus 2 condenas? Pero usted se imagina que, bueno, vamos a arrancar esta tertulia, aquí mis 4 prevaricadores, y vamos a hablar de cómo se gestiona.
que vamos a llevar a, por decir algo, un condenado, no sé, un violador a hablar de feminismo. Es que hay cosas que Gladys Acuña tiene que entender. Yo en la radio tampoco llamo a José Francisco Reyes para que sea contertulia. Es que hay gente que es el pasado, o sea, es decir, no sé... Pero condenada. ¿Tú te imaginas la tertulia? Ustedes que ahora van a gestionar, y espero que les deseo todo lo mejor por ustedes, ¿ustedes se imaginan en la tertulia de la COPE Nacional? Bueno, y ahora damos paso, señor Bárcena. ¿Qué piensa usted de...? Es que es impensable. Es que hay que empezar... Lo que pasa es que hemos conseguido que la sociedad de Lanzarote, a través de determinados medios de comunicación, normalicen lo que es un disparate. Sí, sí, por Tú imagínate, bueno, vamos a arrancar aquí, José Francisco Reyes, buenas tardes, Gladys Acuña, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo podríamos explicarle cómo se da una licencia municipal? Oye, que ustedes están condenaditos, tienen sus condenas, evidentemente, José Francisco, pues lo digo porque son dos de Yaiza, está en la cárcel porque las condenas y usted está inhabilitado para cargo público 14 años. Pero al margen de eso, que evidentemente sería algo aberrante, luego está el interés informativo, es decir, hay gente que tiene evidente interés informativo, pero son cargos públicos, cargos orgánicos, presidentes de asociaciones, jolateros, lo que tú quieras. Pero hay gente que no es nada. Entonces, y son más los que no son nada que los que son algo. Y nosotros normalmente en la noticia... Es que eso... No sé, perdón, si no eres que, noticia... Sí, exacto, y yo creo que eso es culpa a veces, y es tirarme piedras sobre mi propio tejado, pero eso es culpa a veces de algunos medios de comunicación también, que a lo mejor llevan o hablan de quien, o ponen temas sobre la mesa que no son los que se tienen que poner. Como bien dice, yo creo que, afortunadamente creo que también la mentalidad de la gente está cambiando, pero también tiene que ir acompañada de los medios de comunicación, de efectivamente hablar y entrevistar y llevar a contertulios que sean de calidad, no digo que no sea de calidad, pero que en este caso, como bien dice... Para mí no es de calidad. Bueno, pero eso es opinión. No, periodísticamente hablando no vamos a entrar en intelectualidades. Para mí es de muy baja calidad tener a condenados hablando de en el ámbito de lo político al mismo nivel que personas inocentes. Pero Alberto, tú sabes, y Mingo también, y Paola no sé si lo sabrá, pero aprovecho para decirlo, en esta isla existía la costumbre o tradición, o llámalo como quieras, que cada vez que se abría un medio de comunicación o un periodista empezaba un programa nuevo de radio o un programa nuevo de televisión, el primer entrevistado, ¿quién era? Dimas Martín. Claro. Y ya no era nadie, y era multicondenado, y no sé qué. Lo que acabo de decir, sí. Exacto. Por la audiencia. O por eso digo que se cree que un poco de responsabilidad. Exactamente, ahí voy, por eso digo lo de los medios de comunicación, que hay que tener responsabilidad y hacer porque muchas veces echamos la culpa al ciudadano, al espectador. No, la culpa también es nuestra y principalmente de contribuir efectivamente a que la gente se informe como tiene que informarse, porque nos creemos que por el impacto, por audiencia, por amarillismo, sensacionalismo, que es en lo que caemos muchas veces, tenemos que caer en esto. Pues no, señores. Y ahora vamos a apartar a Gladys, que repito, está condenada por prevaricación administrativa y está condenada por delitos medioambientales hasta en 2 ocasiones, en Lanzarote, me refiero en Canarias y en el Supremo, o sea, 2 condenas, o sea, no hay vuelta atrás. Lo que sí que me gustaría decir es, hay una parte que es irresponsabilidad para querer hacerlo y hay otra que es adrede para que la gente se fume esto. Hay un medio de comunicación en Lanzarote que todos sabemos que su gerente está puesto ahí mientras estaba cumpliendo prisión por saquear las instituciones públicas. Arrecife y San Bartolomé, que uno de sus contertulios está allí porque le robó dinero a su propio partido. Ahí no pidas filtros, ¿no? Claro, y el propio dueño del medio, que es Juan Francisco Rosa, yo creo que ni el bidet de su casa es legal. A partir de ahí, pero claro, que eso, yo creo que eso está hecho para lo que está. Digo, mire, fíjense ustedes, Juan Francisco Rosa es el hombre que hace más bonitas las ilegalidades. Ah, bien, vale. Pero que Gladys se acostumbre a estar en esos sitios con compañeros de ellas, condenados, ¿no? Pues, oye, vamos a hacer una tertulia de gente de estas, que incumplimos la ley, estamos condenados, tal. Eso no lo veo mal. Pero que ya nos lo sigan a los demás. Bueno, en fin. Bueno, pues quien quiera que sea, que no lo tengo memorizado, te lo ha puesto votando. El móvil termina en 13. Termina en 13. Eso ya era una pista. Llega a terminar en 666 y ya ni te cuento. Bueno, Paola, hasta el lunes tendremos aquí al licenciado Román Rodríguez. ¿Licenciado? Sí. Al licenciado Román Rodríguez. Bueno, en el caso de él podríamos decir doctor, ¿no?
Es doctor también, Por doctor eso, licenciado. Doctor licenciado. Muchas cosas de las que hablar, por cierto. Pero yo creo que tiene, es más doctor en política que doctor en medicina, porque no sé si la ha ejercido, Yo creo que ni se sí acuerda. sí, eso. Sí, me Ni se gusta a mí acuerda. esa expresión. Licenciado buenísimo. Licenciado. Bueno, hasta el lunes, hasta la semana que viene, Mingo, y a ustedes que pasen un buen fin de semana y el lunes regresamos a la misma hora. Adiós.